Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues tenemos el anuncio oficial para los beneficiarios del Seguro Social. El COULA 2023 aumentará un 8,7% para el próximo año. La Administración del Seguro Social anunció este día jueves un aumento del 8,7% para los cheques de beneficios para personas mayores a partir del próximo año. Esto en respuesta a la inflación estadounidense más rápida en 4 décadas de la historia en los Estados Unidos. Este cambio afectará por lo menos a 70 millones de beneficiarios del Seguro Social, incluidos aproximadamente 8 millones de beneficiarios de la Seguridad de Ingresos Suplementario, también conocido como el SSI. El ajuste aumentará los cheques mensuales del Seguro Social en alrededor de $145 por mes en promedio, según la AARP, que representa a las personas mayores. El Seguro Social es la mayor fuente de ingresos y de jubilación para las personas mayores en los Estados Unidos, pero los rápidos aumentos de precios durante el último año prácticamente han disminuido lo que sería el valor de esos ingresos, así como el de otros pagos. El aumento ayudará a las personas mayores a poder adaptarse a los costos de vida más altos, pero recordemos que esto también ejercerá más presión sobre las finanzas del Seguro Social, adelantando lo que muchos temen, la fecha en la que se prevé que se agote el fondo fiduciario de este programa. Este aumento anunciado el día jueves es el mayor aumento en los pagos del Seguro Social en 4 décadas. La Administración del Seguro Social aumentó estos beneficios del programa el año pasado en un 5,9%, pues esto era respuesta a una inflación que era mucho más baja, pero sustancialmente esto se descontroló. Los beneficios garantizados proporcionados por el Seguro Social, incluido el COULA anual, son más cruciales que nunca, ya que la alta inflación sigue siendo un problema para los estadounidenses mayores. Fueron las palabras de Joe Ann Jenkins, directora ejecutiva, en un comunicado. El ajuste automático es parte esencial del programa del Seguro Social que ayuda a garantizar que el beneficio no llegue a erosionar con el tiempo debido al aumento de los precios. El anuncio del Seguro Social salió casi al mismo tiempo en el cual el gobierno federal publicó el informe mensual por separado de la inflación, conocido como el CPI. La inflación ha inundado la presidencia de Biden y se ha convertido en uno de sus mayores problemas en cuestión de economía estadounidense, ya que los salarios no están logrando seguir el ritmo de los aumentos de precios. Aún así, el ajuste del Seguro Social podría traer un beneficio político a la administración de Biden, ya que enviará cheques más grandes a millones de adultos mayores estadounidenses. Anki Chen, que es la subdirectora de investigación de ahorros en el Centro de Investigación de Jubilación de Boston, afirmó que el ajuste automático es particularmente importante porque muchas de las otras fuentes de ingresos de jubilación de las personas mayores no se ajustan a la inflación. Aproximadamente la mitad de los ingresos de jubilación de los jubilados de clase media provienen netamente del Seguro Social, pero gran parte proviene también de lo que son los desembolsos del programa conocido como 401k y también del programa IRA, el cual está vinculado a los rendimientos de las inversiones. El gobierno federal comenzó a indexar el seguro social por inflación en la década de 1970, pues muchas historias dicen que los jubilados tienen un ingreso fijo, pero no es así, porque el seguro social está indexado a la inflación, y esa es una característica bastante buena. La mayoría de los jubilados del gobierno federal reciben el mismo aumento. El resto está configurado principalmente para recibir un impulso del 7,7%. Quienes se jubilaron bajo el sistema de retiro de servicio civil, que generalmente cubre las contrataciones anteriores al año 1984, obtienen un ajuste equivalente a la cifra del seguro social, independientemente de su edad. Los contratados a partir de ese año, de 1984, están en el sistema de retiro de los empleados federales, el cual utiliza un cómputo muy diferente. Los próximos ajustes por inflación estarían aumentando el beneficio mensual promedio para un jubilado en alrededor de $380
y alrededor de $140 para un jubilado. Luego salió a hablar también Alex Lawson, director ejecutivo de lo que es el Social Security Works, el cual busca abogar por la expansión de este programa, y señaló que también las primas del Medicare más bajas serán como resultado de una decisión de la administración de Biden de reducir la cobertura del medicamento controvertido que había impulsado aumentos de primas en este 2022. Ese cambio, que toma efectivo el próximo año, ayudará también a las personas mayores a poder conservar una mayor parte de los que son los beneficios adicionales del seguro social, de lo cual de otro modo habrían podido hacer. Lawson insistió en que la administración podría ir más allá en el control de los gigantes farmacéuticos para reducir los costos de las personas mayores. Las primas de la parte B del Medicare bajarán el próximo año, lo cual significa que los beneficiarios del Seguro Social podrían mantener este aumento en lugar de entregárselo a las grandes farmacéuticas. Pues la administración de Biden debería tomar medidas ejecutivas para poder aprovechar las reformas de precios de medicamentos de la ley de reducción de la inflación y así poder acabar también con los monopolios farmacéuticos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también afirmó y promocionó los cambios de Medicare. Esto fue un comunicado el día de ayer miércoles. Afirmó lo siguiente: las personas mayores tendrán la oportunidad de adelantarse a la inflación, debido a la rara combinación de aumentos de los beneficios de reducción de las primas, pues pondremos en sí más dinero en sus bolsillos y les proporcionaremos un poco más de espacio para que puedan respirar. Los conservadores lamentaron los pagos más altos y señalaron que el Seguro Social tuvo prácticamente un déficit de $127.000 millones en el año 2021, el cual podría agotar también su fondo fiduciario según las proyecciones existentes para el año 2034. Luego salió Romina Boscia, directora de presupuesto y política de derechos en el Instituto Cato, un grupo que es experto libertario. Afirmó que el índice que se usa para el seguro social para poder calcular los beneficios es algo bastante generoso y que debería cambiarse, pues el seguro social está usando una medida prácticamente obsoleta que está aumentando los costos de los beneficios. Fue lo que afirmó Boxia en un comunicado antes de que se anuncie este ajuste, lo cual la reforma prácticamente está muy atrasada. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Aprovechamos y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, para que cuando nosotros subamos un video ustedes sean notificados en ese instante. También los invitamos a que compartan de este video en sus redes sociales con sus amigos, sus familiares, para que más gente tenga esta información a la mano. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña comunidad, donde nosotros estamos anclando información bastante importante, ya que nosotros hablamos no solo del seguro social, del SSI y del SSDI, también hablamos de estímulos estatales, como bien conocemos, programas de ingresos garantizados, o también conocidos como programas UBI, y también hablamos del Food Stamps, del SNAP EBT PBT. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video.